Buenas noches, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Vamos a intentar ser breve en las noticias más importantes. Por cierto, suscríbanse que me faltan 20 personas para que sean 13.000 suscriptores, por favor. Últimamente la gente levanta, no la gente aquí en Ucrania, sino por ejemplo, lo dice mucho Kate Kellogg, que en Ucrania tenemos que reelegir al presidente. Porque Zelensky ha sobrepasado su plazo de 5 años, que se nos caducó Zelensky en el mayo del año 24, ¿vale? Y aunque la gente le sigue dando su apoyo, digamos, extraoficial, ¿no? Porque estamos en guerra y es nuestro presidente, parece que a nivel internacional los Estados Unidos quieren una legitimidad diferente. Y efectivamente en la Constitución de Ucrania se dice que el presidente se elige por 5 años y extraordinariamente se puede prorrogar un poquito su plazo mientras que se elige el otro, pero no hay esa extensión de la presidencia incluso por tiempos de guerra, ¿vale? Es una cosa que naturalmente surgió y naturalmente estamos viviendo, que no podemos elegir a un presidente en tiempos de guerra. Y los Estados Unidos no tienen, yo creo que a veces se parecen como alemanes, ¿no? Con cabeza cuadrada. En su cabeza cuadrada no cuadra que Ucrania está en una situación tan tremenda de guerra que no podemos votar. O sea, físicamente no podemos ir a los colegios electorales, o sea, por seguridad propia. No podemos concentrar a la gente en un sitio, porque los rusos mandan un Areshnik de mierda, con perdón, un Areshnik que en 4 minutos, o un Iskander que en 4 minutos llega, un Kinzhal, un Iskander no, vale, un Daga. A cualquier sitio de Ucrania, al Lviv a lo mejor en 6 o 7, pero no dará tiempo de evacuar a la gente de tal. Entonces, esto a Kate Kellogg y a Trump mucho más, ¿no? No le entra en la cabeza. O sea, la cosa básica. La segunda cosa es que los centros electorales se han cerrado. En tiempos de guerra, Ucrania tuvo que proteger toda la información sensible de sus ciudadanos y han cerrado los censos electorales. Hay muchísimos territorios ocupados. Hay gente que hay 7 millones de desplazados internos, 7 millones de personas que viven como sea, donde sea, sin ser registrados muchas veces. Hay también como 5 o 7 millones de emigrantes que están fuera de su país, que son refugiados de guerra, que no pueden votar, ¿vale? Porque en ningún país, ya he estado yo de negociaciones en España, no hay capacidad física de permitir a esa cantidad de gente votar. O sea, es dificilísimo a nivel organizacional. Y hay como inmigrantes, hay refugiados ucranianos en todos los países europeos, incluso en los Estados Unidos. ¿Vale? Ya no os hablo de 2 o 3 millones de ucranianos que están en Rusia. Esos ni a nadie se le ocurre que votarían. Entonces, es un caos. Ya no os hablo de militares, que hay casi 1 millón de militares que tampoco pueden votar muchas veces. Entonces, yo no sé qué tienen en la cabeza Kate Kellogg y Trump para hacer ese tipo de cosas, sugerencias absurdas. Otra cosa que sí, que Zelensky se comporta fatal, porque está persiguiendo la oposición, está persiguiendo, por ejemplo, al presidente anterior, Poroshenko, que había una bronca en el Parlamento y se mandaron unos a otros a freír espárragos. Y eso que el tío es muy educado, ¿no? Si ha soltado alguna cosa es que le han tocado las bolas muchísimo. Mientras que Zelensky puede soltar palabrotas incluso en una entrevista y decir de todo. O sea, a él no le censuran. Sin embargo, al presidente anterior le expulsan del Parlamento porque ha dicho no sé qué, no sé cuánto, y además a un impresentable que está pidiendo putas por teléfono. ¿Vale? Es muy absurdo, gente, lo que estamos viviendo. Simplemente os digo que en vez de crear un gobierno de unidad nacional, como se ha hecho en Israel, aunque lo ha creado, luego se ha desuelto, pero otra vez, pero no se ha hecho esto. Entonces, aunque la gente dice, sí, Zelensky, te guste, no te guste, es nuestro presidente, lo apoyamos, pero de papel y oficialmente, él tampoco pidió una aclaración del Tribunal Constitucional, porque, claro, en la Constitución tenemos un término de vigencia, de caducidad del presidente de 5 años y ya se nos ha caducado. Entonces, antes de caducar, Zelensky debería pedir una cosa oficial, porque
para legitimizarse, ¿no? Que el Tribunal Constitucional le dé su visto bueno como presidente, como abriendo plazo extraordinario, que sí, en circunstancias tal, al no poder garantizar las elecciones legítimas que no podemos garantizar, pues se prorroga la caducidad de este producto y no lo ha hecho, ¿vale? Y tenemos estos problemas, o sea. Así que vais a escuchar hablar mucho de la legitimidad de Zelensky, pero que sepáis que es casi imposible remediarlo, ¿no? Porque el voto electrónico de Ucrania tampoco puede hacer. Los rusos ya nos han reventado los registros en el mes de diciembre y los acaban de reparar hace unos días. O sea, hemos estado un mes y medio casi con registros sin poder usar. O sea, todavía esto es un riesgo. Además de ir, como yo he dicho, a un colegio electoral y te mandan un Ariesnik o un Kinsal y te matan a tropecientas mil personas. Y sabiendo que hay colegios electorales en todos los sitios, imaginaos el ataque masivo que podría hacer Rusia y el daño que nos podría hacer el día de las elecciones. Esto no le cuadra ni a Trump ni a Kate Kellogg, ¿vale? Ellos van como tractores. Quieren elecciones y les da igual. Bueno, en fin. Perdonad que me desahogue, yo simplemente os quiero decir que no es tan fácil como puede parecer, ¿no? Y cuando ellos dicen, no, en los Estados Unidos se han hecho elecciones durante la Segunda Guerra Mundial. Hijo, bueno, no quiero decir palabrotas para que no me expulséis del Parlamento como el presidente Poroshenko. Bueno, entonces, el YouTube, ¿no? Que me censura los vídeos. Pero estaban a una distancia tremenda de sus enemigos, a excepción de Pearl Harbor, ¿no? Que estaba más cerquita. Los Estados Unidos estaban, ¿cuánto? 9.000 kilómetros de la Alemania nazi, un poco más cerca de Japón, pero Japón todavía no amenazaba nada, ¿vale? En Inglaterra, por ejemplo, durante la guerra, que a Inglaterra sí que le bombardeaban y le destrozaban las ciudades. Yo creo que se quedaron sin elecciones durante 9 años. Y no ha dicho nadie que Churchill o quien sea que no era legítimo. Bueno, es por comentaros cosas que a veces lo que está en la cabeza de la gente no tiene nada que ver con la realidad. Y nosotros vamos a perder este tiempo, yo no sé cuántos meses, para que se ajuste la realidad de Trump a la realidad de Ucrania. Y eso me fastidia mucho y ya veis que estoy yo, porque es muy complicado, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Voy a hablar un poquito de la inhumanidad rusa. Esto a los prorrusos les encanta y siempre me llaman de todo. Pero la diferencia entre Rusia y Ucrania principal es la actitud hacia la vida humana, ¿vale? Para Rusia la vida humana no vale nada, ni la suya ni la nuestra. Por eso cuando nosotros nos escandalizábamos cómo podían tratar a nuestra gente de esa forma, cómo esos absurdos bombardeos el día 1 en Poltava, ¿no? Un portal destruido, 14 personas muertas, gente, civiles que estaban en su casa, una familia entera, los padres y 2 hijos, o sea, 3 niños muertos en un ataque, para nada, solo porque a los rusos les da igual. Para nosotros es muy doloroso porque en su cabeza las personas son un medio desechable, ¿vale? Absolutamente, ellos son desechables, tratan mal a sí mismo, como si fuera una escoria, y tratan así a otras personas, y nosotros todavía no nos hemos acostumbrado a esto. Entonces, en Sudzha, en Kursk, esta región está parcialmente controlada por Ucrania. No, hay una administración militar que se ocupa también de los habitantes rusos que se han quedado allí. Rusia no ha querido, Ucrania le ha dicho que va a abrir corredores humanitarios, todo lo que haga falta, pero les da igual a esa gente, esos pobres desgraciados de los pueblos de alrededor que se han quedado en medio de las hostilidades. Entonces se han reunido unos pensionistas y algunos mayores, algunas mujeres, niños, en un orfanato antiguo. Pues Rusia bombardea este orfanato, le manda una bomba aérea a sabiendo que allí había su gente. ¿Por qué? Y ni siquiera al principio han dicho que eran ucranianos, pero luego dicen, bueno, y si no han sido ucranianos, no deberían estar ahí, deberían salir. Y deberían salir, porque de ahí ya, por lo visto, estaba planeada una evacuación de personas
pero al final acabaron bajo los escombros y los ucranianos han hecho fotos porque tienen que cargarse con esto, viendo que ahí solo se quedaban gente mayor y todo. O sea, no había militares para bombardear aquello. Entonces, como salieron muchos rusos de aquella zona hablando bien de los militares ucranianos que les traían comida, que les traían medicamentos, agua, todo lo que necesitan, pues los rusos han decidido, uy, no va bien aquello, no puede haber tanta cosa positiva escapándose de alguna zona. Y le lanzan una bomba a su propia gente. Os parece brutal, pero no es brutal, es Rusia, gente. Es Rusia. Y está a todos los niveles. A veces te horroriza, ¿no?, cómo es este país y cómo es su mentalidad. El jefe de la brigada de ataque número 3, Viletsky, ha hecho una charla con los prisioneros rusos, ha hecho un vídeo y les va contando la realidad del ejército ruso, que ellos mismos saben, porque ellos interactúan y le dicen, sí, es verdad, nos ha pasado esto. Pues él dice que hemos interceptado conversaciones de vuestros jefes y estamos flipando, porque resulta que uno le dice al otro, oye, en tu grupo de ataque hay dos viejos, dos personas mayores que siempre están por detrás y que están, ralentizando el avance de los demás. Cárgatelos, o sea, cárgatelos a los tuyos. Y él dice, bueno, me los cargo mañana porque hoy me tienen que descargar un camión y ya mañana los liquido. Gente, va a matar a su propia gente para que no le molesten, para que puedan avanzar un poquito más, con más... Bueno, esto es Rusia, gente. Yo no voy a contar más historias porque son del estilo, ¿no?, que matan a su propia gente para facilitar las cosas. Y luego los militares rusos cautivos dicen, sí, es cierto, ha matado también a mi compañero y además no podemos volver nunca detrás porque siempre hay gente del batallón disciplinario disparándonos. Sí, entonces Rusia es un país inhumano. Gente, yo lo digo 1000 veces, yo pido que este país se quede detrás y que se descomponga, que le hagan algo. En Ucrania también tenemos problemas. No solo tenemos una intensificación de sabotajes rusos. Los rusos contactan por redes sociales a la gente, normalmente son gente joven. Entonces, pues hacen atentados, nos contratan para hacer atentados contra su propia gente. Muchas veces son comisarías de policía o comisarías militares de reclutamiento e incluso hubo tiroteos contra un militar del centro de reclutamiento y un civil lo ha matado. Así que son cosas para nosotros muy graves porque Ucrania es un país en guerra y los militares tienen que ser respetados, sí o sí. Y todos estos atentados, algunos son desactivados, otros realmente han puesto 2 bombas en las ciudades de Rivne y en Pavlograd. También en Rivne han pillado a 2 que querían colocar explosivos en el departamento de policías, y además esos explosivos les matarían a ellos mismos. O sea, esos niños de 19 años yo creo que no tienen lo justo muchas veces, ¿no? No piensan que ellos también son material desechable cuando aceptan hacer esas cosas. Vale, entonces Ucrania debería hacer algún tipo de, no sé, de propaganda social, de concienciación. Vale, entonces salió Syrsky, el comandante jefe ucraniano, hablando de esto públicamente, que es inaceptable esa confrontación, ¿no?, que Rusia intenta crear entre civiles y militares. Y también salió comentando lo mismo el nuevo jefe de las fuerzas terrestres, Drapatey. Entonces, a mí me pareció curioso, ¿no?, que primero salió Drapatey comentándolo y luego Syrsky. Entonces, yo creo que es posible que nuestro presidente quiere ir cambiando a Syrsky por nuevo, como va preparando el terreno, ¿no?, para el cambio del comandante jefe. Bueno, luego veremos si tengo razón o no. Vale, entonces, ¿qué más tenemos? También tenemos noticias buenas. Hoy en Moscú, en su casa, o ayer por la noche creo que fue asesinado un mafioso de Donetsk, que era líder de un grupo criminal que se llama Sarkisian, Armen Sarkisian.
Este tipo es de Donetsk, que era líder de, digamos, de la mafia local. Y también en su momento él ha formado un batallón que se llamaba Arbat, que participó en la guerra contra su propio país, Ucrania. Y aunque pusieron una granada en el ascensor y pues le arrancó la pierna y parece que sin entrar en la conciencia él murió en el hospital. Y lo curioso es que a veces culpan a Ucrania de este tipo de cosas, de atentados, ¿no? Pero en realidad este tío ha tenido un conflicto con Kadyrov, que también vinieron a robar hace un año con la gente de Kadyrov. Hubo un tiroteo, incluso han herido o han matado a alguien y por lo visto es la venganza, que no es Budanov, es entre ellos. Pero para nosotros está bien que se maten entre ellos y que nos liberen un poco el espacio. Putin está intentando hacerle la pelota a Trump y ya está barajando la posibilidad de negociación con Trump. ¿En qué países? En Emiratos Árabes Unidos o en Arabia Saudita. Son dos posibles plataformas de la reunión de dos grandes líderes. Solo que Putin se olvida que él ya no es un líder ¿cómo se dice? Geoestratégico o mundial. Él ya está rebajado a un líder regional, porque no disputa ya ni África ni otros países con los Estados Unidos. Ya está disputando sus territorios con Turquía. Turquía ha expulsado a Rusia de Siria y también tiene cierta influencia en África, ¿no? Y también tiene influencia en el Medio Oriente, entre Azerbaiyán, por ejemplo, y otras exrepúblicas asiáticas, ¿no? Exrepúblicas soviéticas. Entonces Putin todavía no ha caído en la realidad, que él ya no puede equipararse ni con Trump ni con Xi Jinping y que Erdogan le está pisoteando los talones, ¿vale? Así que vamos a ver cómo va esto. Y además, claro, Rusia es un país que está en llamas, literalmente. En el último mes, Ucrania, ellos mismos lo dicen, ha impactado en 20 empresas o refinerías o empresas militares de cualquier cosa, rusas. O sea, 20 empresas rusas en el último mes de enero han sido atacadas por Ucrania. O sea, Putin va a estar ahí negociando con Trump como si fuera el rey del mambo y nosotros reventándole las 4 o 5 refinerías al día. Vale, esto es un poquito incongruente y Putin no está cayendo todavía en cuenta que el lugar que él ahora está ocupando en este mundo es totalmente diferente. Vale, por ejemplo, la refinería de Ryazan. Ucrania poco a poco la iba destrozando. Primero las cisternas, luego unidades de procesamiento, luego almacenes y finalmente vías ferroviarias. Entonces, una enorme refinería está medio bloqueada, casi no puede trabajar, porque Ucrania ya la impactó en los sitios claves. Y no es la única, ¿no? Ya hemos hablado de Ust-Luga. Vale, simplemente os digo que no, ahora estamos en un periodo muy complicado y yo creo que vamos a estar por lo menos 6 meses sin saber lo que realmente va a pasar. Vale. ¿Qué más? Por supuesto, Ucrania va a tener que poner sus propias líneas rojas, desgraciadamente, aunque ya Trump ha dicho que Ucrania tiene que, ¿cómo se dice?, ceder, Rusia también tiene que ceder, pero Ucrania es la víctima. O sea, obligar a la víctima incluso a ceder algo ante el agresor no es la posición del fuerte. O sea, Trump intentando presionar a Ucrania se hace más débil. O sea, a nivel internacional se muestra más débil. Espero que no caiga en este error, porque se va a desprestigiar a sí mismo. Pone en peligro la seguridad de Europa, porque si nosotros no entramos en la OTAN, vale, pero Ucrania tiene que tener una seguridad, estar armada hasta los dientes, ¿vale? Nos tienen que pasar incluso sus tecnologías de misiles y cosas así para que nosotros podamos amenazar a Rusia, que Rusia se lo piense 1000 veces antes de volver a atacarnos, ¿vale? Entonces, todo esto es algo que yo creo que poco a poco vamos a ir hasta allá, ¿no? Los drones. Hoy, por ejemplo, Rusia dice que han derribado 70 drones ucranianos en como 5 regiones. Y los drones ucranianos han llegado a la refinería procesadora de gas en Astrakhan.
Entonces, hemos dañado tanto la procesadora, con una fantástica explosión, como el gasoducto. Y también hemos vuelto a atacar la refinería de Lukoil en Volgogrado. Vale. Entonces, Ucrania sigue con su guerra, y esa guerra, o sea, no podemos... Sí, los rusos avanzan y han ocupado bastantes territorios en el mes de enero, ¿no? Creo que eran 300 y algo kilómetros cuadrados, o sea, un territorio muy, muy importante. Pero Ucrania, mientras tanto, hace esto. Destruye a Rusia por dentro, destruye sus áreas estratégicas, destruye su economía, su estabilidad financiera, su capacidad de reaccionar, porque si no puede producir combustible, no solo va a sufrir el frente, no solo va a sufrir, por ejemplo, la gente, ¿no?, que se le va a disparar el precio, sino que no podrá sembrar, ¿no?, porque no tiene diésel o tiene déficit de diésel, y eso afectará a su agricultura, y todo eso son cosas que impactamos a largo plazo. Vale, entonces, ¿qué más? Cuando estamos hablando de la ayuda de los Estados Unidos a Ucrania, Trump dice unos precios desorbitados, como 200.000 millones de dólares. Y en realidad Zelensky dio una entrevista y ha dicho que no nos han pasado más de 80 y pico mil millones de dólares. O sea, el resto, dice, en algún sitio estará, pero no ha llegado a Ucrania. La ayuda que nos llega es muy diferente que la ayuda que tiene en la cabeza Trump. Y más, de los 61 mil millones de dólares prometidos en abril, en noviembre, para final de noviembre, no nos ha llegado la mitad, ¿vale? Entonces, de lo prometido todavía no llega. Y esto, yo creo que estos son los datos que se tienen que ir asumiendo por la administración de Trump, que por cierto ha dicho que Ucrania ha aceptado compartir sus recursos naturales, que son los minerales raros necesarios para la industria. Así que ya nos va a poner en la cuenta todo lo que le debemos. Y dice que así ellos pueden aumentar su ayuda, hipotecando nuestros recursos naturales. Bueno, a nosotros no nos queda más remedio, gente. Nosotros tenemos que sobrevivir. Esa guerra es ¿para qué? Para nuestra sobrevivencia. Entonces hipotecamos lo que haga falta. De frente, seguimos con la mayor parte de actividades en Pakrovsk. Luego se ha trasladado el frente más activo a Kupiansk, es la región de Kharkiv. Por lo visto, los rusos quieren llegar al ferrocarril, al centro de ferrocarril que está cerca de Kupiansk. Entonces, de 110 ataques, 40 son Pakrovsk, 17 son Kupiansk. Luego el Liman, también es entre Kharkiv y Donetsk, 8 en Kursk, Liman 15, 8 en Kursk y 7 en Toretsk. ¿Vale? La intensidad de combates ha bajado un poco. Si antes nosotros neutralizábamos como 1.500 soldados rusos, ahora ya llevamos varios días neutralizando 1.300 soldados rusos al día. Ellos también nos lanzan drones y nos hacen daño en varias ciudades. En Kharkiv, Sumy, hay incendios, hay algunos objetivos de infraestructura impactados, hay heridos y también hay muertos en algunas ciudades que están cerca de la línea del frente, en Chasiv Yar y en Pakrovsk. Hay 6 muertos. Y esto, claro, porque están muy cerca del frente. Así que creo que más o menos es todo. Os pido un like, un comentario, un compartir de este vídeo y, por supuesto, una suscripción, que vamos a por 13.000 y venceremos.